Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos sean a esta nueva sesión de 24 por segundo. El día de hoy es una sesión muy interesante porque vamos a estar hablando de uno de los elementos que para mí es de los más importantes en la narración cinematográfica, que es el sonido, ¿no? Solemos pensar mucho en la imagen cuando hablamos de cine y el sonido queda un poco de segunda mano, pero hay películas como el caso de Rojo Amanecer, donde toda la construcción principal de la película se construye justamente a partir del sonido, ¿no? Para quienes no hayan visto esta película, bueno, sin dar muchos spoilers, es una película que aborda el 2 de octubre del 68, ¿no? Y justamente se ubica en uno de los departamentos en Tlatelolco. Y bueno, nosotros en realidad no vemos la matanza como tal, sin embargo por el sonido sí podemos escuchar cuando lanzan las bengalas, cuando el ataque se da y empieza a haber estos disparos, etcétera. Entonces el sonido es lo que realmente construye la narrativa en Rojo Amanecer, y al contrario ahí la imagen es un poco la que acompaña lo que estamos escuchando, ¿no? Normalmente es al revés, ¿no? Solemos pensar mucho en la imagen y el sonido va a ir acompañando la imagen, etcétera, ¿no? Pero veremos ahorita en esta sesión de forma muy breve pues qué es el sonido, cómo se comporta, y ya después en nuestra clase en Zoom profundizaremos cómo abordar diferentes atmósferas aurales dentro de una propuesta cinematográfica, ¿no? Bueno, pues sin más preámbulo, ahora sí, vamos a nuestro tema. Corre cámara. Bueno, pues como comentaba, hoy vamos a hablar un poquito de el sonido en el cine. Y bueno, antes de poder entrar o adentrarnos en conceptos un poco más relacionados con el cine, hay que entender qué es el sonido, ¿no? Bueno, el sonido antes que nada es acción-reacción, no es un fenómeno físico que funciona con estas características de acción-reacción. Es decir, el sonido es un fenómeno que a través de una acción que yo realice, que puede ser un golpe, puede ser un paso, puede ser como ahora mismo lanzar mi voz, esa sería una acción, ¿no? Esta acción va a generar diferentes vibraciones, ondas vibratorias que se van a mover impulsadas por esta fuerza a través del espacio. Y bueno, estas ondas son un efecto, es la reacción de esa acción, ¿no? Eso es el sonido, ¿no? Y hay que entender que tiene cuatro cualidades. Es muy importante conocer estas cuatro cualidades porque cuando nosotros hablemos más adelante en la clase de Zoom sobre diseño sonoro, bueno, pues cada sonido tendremos que irlo modificando, irlo diseñando, irlo pensando en función de estas cuatro cualidades, ¿no? O cuatro características que tiene el sonido, ¿no? Primero vamos a hablar de una frecuencia o tono, también conocida como tono, ¿no? Esto nos va a decir qué tan grave o qué tan agudo es nuestro sonido, ¿no? Es qué tan grave, qué tan agudo es nuestro sonido, ¿no? También vamos a hablar de intensidad o de volumen, ¿no? Esto nos va a hablar un poquito de la fuerza, ¿no? Como hoy mismo lo dice, ¿no? De la intensidad, ¿no? Qué tan fuerte o qué tan débil es el sonido, ¿no? Puede ser un sonido muy fuerte, así, ¡pam! O algo muy, muy despacito, muy débil, ¿no? ¿No? Podemos hablar también, quizá la característica más compleja del sonido es la onda envolvente, ¿no? La onda envolvente justamente trata de qué forma va a tener esta onda y cómo se va a modificar a lo largo del sonido, ¿no? Es decir, cómo inicia este sonido, cómo se desarrolla y cómo termina, ¿no? Puede ser algo muy sencillo como un aplauso, y pues es una onda uniforme que ¡fum! Inicia, se desarrolla y termina de tajo, ¿no? Pero puede ser un sonido que inicia y se desarrolla de forma diferente y termina de forma diferente, por ejemplo, un ahí inicia de una forma, se desarrolla y va teniendo un movimiento diferente la onda y termina de otra forma, ¿no? Entonces, esa es la forma envolvente y es quizá la característica más compleja del sonido, ¿no? Y finalmente tenemos el timbre, ¿no? El timbre es este sonido o esta característica del sonido más bien que nos ayuda a identificar a qué suena o como a qué no suena,
¿no? Cuando cae algo metálico, sin necesidad de ver que es algo metálico, nosotros distinguimos que fue algo metálico gracias a el timbre, ¿no? Nosotros distinguimos cuando nos habla nuestra mamá o cuando nos habla una tía o cuando nos habla nuestra novia, a pesar de que las tres sean voces femeninas, las podemos distinguir gracias al timbre, ¿no? O podemos distinguir un instrumento musical, podemos diferenciar, por ejemplo, el piano del violín, gracias a el timbre, ¿no? O, por ejemplo, el violín y el cello, o el violín y el contrabajo, que son instrumentos de cuerda muy similares, los podemos distinguir justamente porque tienen un timbre muy específico y, bueno, además de todas estas características, ¿no? Algunos son más graves, otros son más agudos, etcétera, ¿no? Entonces, todas estas características componen el sonido, ¿no? Todo sonido tiene estas características ineludiblemente, ¿no? Ahora sí, ya que entendimos un poquito el sonido, y es muy importante entender estas características para poder jugar con ellas cuando hablemos de cine, bueno, pues pasemos un poquito a el cine, ¿no? El cine, es muy común decir que el cine mudo, una película de cine mudo, o el cine silente, ¿no? El término que para mí es más correcto es el término de cine silente, ¿no? Porque no fue mudo nunca el cine. Sin embargo, eh, pues es cierto que no existía un sonido sincrónico con la película, pero siempre se pensó en el sonido desde su principio. En la proyección en la sala, bueno, pues cuando se proyectaba la película, era muy fuerte el sonido, ¿no? Del proyector, ¿no? Era muy fuerte y no permitía disfrutar a gusto una película, por muy pequeña que fuera, por muy sencilla que fuera. Recordemos que el lenguaje cinematográfico en sí se estaba desarrollando en estos momentos de la historia del cine. Y bien, lo que proponen es poner música, ¿no? La idea de para cubrir este sonido molesto del motor del proyector es justamente con música, ¿no? Entonces, el cine sí nace silente, pero no mudo. Siempre hubo la intención musical y que se va desarrollando y que después se componen partituras especiales para determinada película, a pesar de que no estaban sincrónicas y de que iba a haber un músico tocándola en la sala, pero que sí hacía juego la música con lo que estábamos viendo en imagen, ¿no? Y se construían juegos muy interesantes en donde las notas coincidían con cierto movimiento del personaje, con cierta situación dentro de la película, y eso hacía pues mucho más disfrutable la película, ¿no? Entonces, el cine sí, nace silente, pero no nace mudo, porque ya había una intención musical y ya se pensaba en el sonido, ¿no? El ponerle música nos obligaba a pensar sonoramente cómo acompañar esta película, ¿no? Y entonces, de alguna forma, pues ya venía desde sus orígenes esta intención sonora dentro del cine, ¿no? Algo que sí es muy importante es justamente la cuestión del silencio, ¿no? El silencio era una cosa que no se había pensado hasta el momento, curiosamente, en el que se inventan dispositivos con sonido sincrónico. Es decir, hasta que el cine ya es sonoro por sí mismo, se piensa en el silencio, porque el hecho de tener ya una película con sonido, cuando había un silencio, este silencio se dotaba de cierta importancia y que permanece a nuestros días, ¿no? Cuando nosotros estamos viendo una película y de repente todo se queda en silencio, nos está hablando, nos está comentando algo, algo está pasando, ¿por qué este silencio? ¿No? Y en algunas veces funciona para incomodar, ¿no? Un silencio incómodo, o en otras para tratar de generar una emoción diferente a la que se venía manejando. Eh, Sin embargo, bueno, el silencio se vuelve un rasgo importante a pensar dentro del diseño sonoro, ¿no? Uno pensaría que cuando se construye el diseño sonoro, pues lo importante era pensar en soniditos y meterle más sonido, música, sonidos incidentales, etcétera. Y de alguna forma sí sucedió, pero con todo este movimiento, pues el silencio también
toma un poder importante dentro del diseño sonoro y dentro de la música, que dentro de la música, bueno, siempre ha sido importante el silencio, ¿no? Finalmente la música son sonidos intercalados con silencios y que también va moviendo estas características que habíamos mencionado, ¿no? Como el tono, como la intensidad, como el timbre, ¿no? Y como la onda envolvente, ¿no? Después, algo que es muy importante es que en el cine, esto sí es incluso en nuestros días, solemos pensar demasiado en la imagen. Pensamos mucho en la imagen, incluso cuando escribimos un guión cinematográfico, estamos pensando todo el tiempo en la imagen y queremos atiborrar y atascar de imágenes nuestra película, ¿no? Hacemos un diseño visual así maravilloso, con una paleta de color y tal, pero se descuida un poco el sonido en el cine, ¿no? Lo usamos como una herramienta de acompañamiento, ¿no? Como el diálogo que nos va a dar cierta información, como las pisadas que le dan cierto realismo a la escena y hace que no se vea raro un fulano caminando que no se le escuchen las pisadas, ¿no? Sin embargo, hay que darle la importancia al sonido, ¿no? El sonido tiene dos herramientas importantísimas o dos formas de funcionar que son un lenguaje más narrativo y uno más expresivo, ¿no? En el expresivo es cuando el sonido nos puede ayudar a generar cierta emoción y el narrativo es cuando nos ayuda a justamente darnos información narrativa, nos ayuda a que la acción avance. En cuanto al nivel narrativo, uno de las características narrativas más comunes que se le da al uso en el sonido es el diálogo, ¿no? Nosotros escuchamos los diálogos en la película y esos diálogos nos van dando cierta información narrativa muy importante para poder seguir la historia, ¿no? Eh, Sin embargo, muchas veces se descuida lo expresivo, ¿no? Y lo expresivo a veces se deja mucho a la cuestión musical y bueno, quiero que en esta parte el espectador se emocione y ¡pum! Le eche una música épica y tal, ¿no? Sin embargo, cuando experimentamos más con el sonido, podemos manejar incluso un sonido que sea tanto narrativo como expresivo y que sea aparentemente muy simple, pero poderoso. Un ejemplo que siempre me gusta dar es el de la película de Tiburón, donde recordaremos el principio de la película, donde tenemos esta cámara submarina que aparenta ser como la mirada del tiburón, y lo primero que escuchamos es esta música tan maravillosa que nos compone John Williams, que es tun, 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 tun. En ese momento, esa pieza tiene un carácter expresivo. Está inundando al espectador con esta emoción, con esta tensión acerca del tiburón. Y posteriormente, un par de minutitos después, como por el minuto 5 o 6 de la película, cuando ocurre el primer ataque del tiburón, lo único que vemos es a una chica que se mete a nadar al mar y volvemos a escuchar la música, ¿no? Tun, 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 y vemos cómo se revolotea el agua y cómo ¡fum! Se la jalan y jamás volvemos a verla, vemos un poquitín de sangre por ahí, pero realmente es poquito, no sabemos muy bien qué sucede, pero sabemos, entendemos que se la comió el tiburón. Y a partir de ahí, nuestra música, esa música en específico, ya no va a ser solamente expresiva, va a tener un carácter también narrativo, porque posteriormente veremos poco al tiburón. En realidad en toda la película vemos poco al tiburón, lo veremos unas 5 veces nada más, ¿no? Pero siempre que el tiburón ataca, siempre que el tiburón va a aparecer, hace su aparición, suena el tun, 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 tun. Tun, 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 tun. Entonces ahí ya tiene también un carácter expresivo y un carácter narrativo, porque yo no necesito ver el tiburón para saber que el tiburón ahí viene, y el hecho de que el tiburón venga es una cuestión puramente narrativa, ¿no? Entonces ahí Spielberg, en conjunto con John Williams, el compositor de la música, construyen un sonido tan maravilloso, tan preciso, que funciona de forma expresiva, que nos pone los pelos de punta y nos hace sentir, pero al mismo tiempo sirve como un elemento narrativo. Es decir, yo ya no necesito ver el tiburón para saber que el tiburón ahí viene. Es un recurso que se va a estar utilizando a lo largo de toda la película, ¿no?
ya casi, digamos, el primer avistamiento del tiburón como tal es ya bastante pasada la mitad de la película, ¿no? Es decir, de la mitad de la película, bastante tiempo después, que recordarán esta escena icónica, que es de las escenas más icónicas también de Tiburón, donde el protagonista está ahí, refunfuñando porque no aparece el tiburón, está ahí aventando la carnada, un poco distraído, y de repente vemos así el tiburonzote gigante que se la avienta, ¿no? Eh, Son pocos los momentos en los que vemos el tiburón como tal, pero son muchas las apariciones que tiene. Es decir, dentro de la historia ataca varias veces y siempre se le identificaba con este sonido, ¿no? Entonces, el sonido tiene justamente este carácter narrativo y expresivo. Como este ejemplo, veremos muchísimos más en nuestra clase de Zoom. Por ahora, pues nos quedaremos en esta parte que es como una introducción, una probadita de lo que veremos en Zoom, pero sí no dejen de asistir a nuestra clase virtual ya en vivo, porque ahí nos adentraremos en muchísimos ejemplos más, pero además también en cómo funciona, por ejemplo, el diseño sonoro en el cine y cómo construir, más importante, una atmósfera aural, ¿no? Porque finalmente vamos a tener que construir atmósferas sonoras, aurales, que nos ayuden a, pues, que la película tenga un estilo particular, ¿no? Todo esto lo veremos ya en la sesión en vivo, pero bueno, por ahora con esto los dejo con esta probadita del sonido en el cine y pues nos estamos viendo en nuestra clase. Y hasta la próxima. Gracias.